Disculpa si me detengo en estas cuestiones generales, pero pienso en especial, probablemente los estudiantes de teatro tienen un conocimiento de la antigüedad, de la Edad Media y de estos periodos de la historia, pero los estudiantes de música comienzan su historia de la música en la Edad Media, fines de la Edad Media prácticamente, así que por ahí les cueste comprender estas épocas, así que por eso me detengo. Bueno, entonces estábamos tratando de armar este momento de una religión que empieza a surgir, pero que va a ser prohibida, perseguida, decíamos ahí aparecen esos mártires, ¿no? Las persecuciones, pero esta era una religión que prometía, que primero que no tenías que nacer, y en eso era una religión moderna, es decir, que permitía una gran expansión, porque no había que nacer de vientre ligado a esta nueva religión. Eso es muy moderno, porque entonces uno se podía convertir. Y por el otro lado, prometía una mejor vida después de la muerte. Por lo tanto, esta idea de esperanza que abrigaba en un contexto complejo, podríamos decir, socialmente, económicamente, políticamente. Yo ahí les dejé una escena de la catacumba, en donde, bueno, hay también otra relación, el quedarse los cuerpos de los muertos, ¿no? En la catacumba Priscila, en Roma, esa escena del buen pastor. En realidad, esta idea de un hombre que lleva en sus hombros una ovejita, un cordero, era una escena que es típica de la antigüedad. Yo ahí les puse el moscóforo, que fíjense el año 570 a.C. Esa es una escultura de la antigüedad griega, del periodo del Oscuro, ¿no? Es decir, muy, muy antigua, del mundo griego, en donde va el fiel llevando la ofrenda a sus dioses. No existía el cristianismo. Pero esta idea de alguien que lleva las ofrendas, estas grandes procesiones que se pueden ver en los frisos del Partenón, que eran procesiones a Panas Atenea, en agradecimiento a los distintos dioses y demás. Lo que va a tener el cristianismo es que es una religión monoteísta, se vincula con otras religiones monoteístas, la más antigua que era el judaísmo, y no tenía esto que decíamos, es decir, saca la iconografía, saca las imágenes, saca el discurso de la filosofía clásica antigua, saca el discurso gráfico del discurso que ya existía, ¿no? Es decir, no crean de la nada, sino que retoman, reconvierten y revisan estos textos, revisan estas posiciones para poder retomar y armar un nuevo discurso, que es el discurso de esta nueva religión. Nueva religión, ahí les puse San Juan de Letrán, que es una nueva religión que empieza a tener gran cantidad, que se acuerdan con esta crisis que tenían el Imperio Romano. Entonces, para armar una paz y poder tener mayor legitimidad, a partir del edicto, lo que se empieza a suceder es asumir como religión oficial la religión del cristianismo. Yo ahí, si quieren, pueden volver a la línea de tiempo que les dejé, en donde aparecen los edictos de tolerancia religiosa y posteriormente el edicto de Teodosio, en donde ya el cristianismo se asume como religión oficial.
siglo IV, todo este proceso de nuestra era, ¿no? Ya para entonces la patrística, el discurso de la Iglesia ya tenía que estar de alguna manera consolidado. Entonces, estas imágenes apuntan a que puedan observar esto que decíamos de la importancia de ese pensamiento clásico, pero ahora lo vamos a tener que repensar a ese pensamiento clásico en función de esta nueva religión, que es la religión del este cristianismo. Y en función de ello, pensar el desarrollo de lo que va a ser el arte, la belleza y el artista durante este periodo de la Edad Media. El pensamiento de Agustín lo que va a buscar es, la defensa de la unidad de Dios, 3 en 1. Dios crea a partir de la nada y es con el cristianismo en donde aparece esta idea de creación. Que decíamos, en la antigüedad no existía, en la antigüedad no estaba el creador de la nada, siempre había algo. De última, lo que se hacía era ordenar, por eso la importancia del orden. El orden, el demiurgo, como el orden, de ahí el Timeo, que lo expresa en el diálogo de Timeo-Platón, ¿no? Pero el cristianismo habla de esta creación de la nada. No existía la nada y Dios crea el mundo. Eso nos interesa a nosotros porque es un término muy utilizado. Y por el otro lado, esta visión, esta búsqueda, podríamos decir, de la verdad y de la salvación moral, ¿no? Dios va a ser la única verdad y la salvación del hombre. El alma es lo que me acerca a Dios, ¿no? El hombre es una unidad entre cuerpo y alma, y el alma tiene trascendencia, tiene una mayor jerarquía que el cuerpo, es superior, ¿no? ¿Y cómo hago, partiendo de esas sensaciones, para poder ir más allá y llegar a conocer, para aprender por el pensamiento, ¿no? El objeto tendría que no cambiar, no ser contingente, ¿no? Esto veníamos ya planteándolo, este mundo que está en permanente devenir, es un mundo que me cuesta conocerlo, porque no habría nada eterno ni perdurable. Entonces busco algo que sea perdurable, sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces aprendemos, conocemos por el pensamiento, y aprendemos la verdad, ¿no? Y la verdad van a ser realidades no sensibles, sino inteligibles. Realidades. Las verdades son eternas, son inmutables, son necesarias, o sea, sí y solo sí, ¿no? La verdad y la única verdad es Dios para el cristianismo y para los pensadores vinculados a esta línea de la patrística que dominan en la filosofía medieval de esta Edad Media occidental, decíamos. Entonces, la verdad se impone a la razón y por eso puedo conocer sin recurrir al mundo natural. Lo que trasciende al hombre, la verdad, es Dios. Lo conocemos por lo que no es inefable, ¿no? Dios se da a conocer por metáforas, podríamos decir, ¿no? Entonces, vamos del exterior al interior y hacia una elevación, ¿no? Hacia ese ser inmutable, ser perfecto, que no está atravesado por el tiempo, que es Dios. Dios, creador, que hace las cosas de las nadas. Las cosas son lo que tienen que ser.
¿no? Dios tiene todos los modelos eternos, los modelos arquetípicos, ¿no? Crea el mundo, ¿no? Incluso los seres futuros. ¿Por qué no tiene tiempo? Entonces no hay un presente, un pasado y un futuro. Todo lo creado por Dios, si Dios es lo bueno, el bien absoluto, va a ser bueno. Y así podríamos ir comprendiendo también lo bello, ¿no? Bien, seguimos con la semana que viene, con la lectura. Yo ahí les dejé los textos y se los explico en el tablón, dedicados a Edad Media. Y les voy a dejar algunas anotaciones para que lean y tengan la oportunidad de leer directamente a San Agustín, que escribe, en especial tenemos 2 obras, ya no hablo más, La ciudad de Dios, ¿no? Ante esta crisis que se está viviendo, y Confesiones.